Bien, continuamos, jóvenes. Entonces, les comentaba que aquí estoy representando la estructura a base de muros de carga. Y repito, esta representación puede ser para tabique rojo, tabicón ligero, tabicón pesado o para bloque. O sea, bloque macizo, porque tenemos otro bloque que es hueco. Entonces, en este caso es bloque macizo. Para todos estos casos o para todos estos materiales, ¿sí? Para que esta estructura a base de muros de carga funcione, debe de estar articulado o debe estar, deben estar ligados y deben estar estructurados para que pueda trabajar monolíticamente toda la estructura. ¿Sí? Entonces, por ahí tienen el croquis, más tarde lo checan. Y aquí estoy representando la estructura a base de un muro de carga de tabique rojo recocido. Esta representación debe tener ejes y cotas. Aquí está. ¿Sí? Aquí estoy considerando o estoy suponiendo que tengo un volado, ¿sí? En toda esta parte de aquí de 50 centímetros. Hay un volado de 50 centímetros en toda esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí no tengo muro de carga. ¿Sí? Tengo un espacio de 7 metros por 4 y estoy considerando una trave. En lugar de un muro de carga, estoy colocando una trave. Si ustedes recuerdan, cuando dábamos la definición de estructura, decíamos que estructura era un conjunto de elementos estructurales que trabajan monolíticamente, pero cada uno de ellos tiene una función específica. Aquí estoy hablando de un muro de carga, es un elemento estructural. Estoy hablando de una trave, es un elemento estructural. Estoy hablando de una cadena de cerramiento, otro elemento estructural. Estoy hablando de castillos, que es otro elemento estructural, y una losa, que es otro elemento estructural. Todos estos componentes me van a dar una estructura, y esa estructura va a trabajar de forma monolítica. Va a trabajar en conjunto para darme estabilidad, para darme seguridad, para darme resistencia, para darme textura, para darme espacio, etcétera, etcétera. Esa es la función de esta estructura. Y posteriormente a esta estructura, nosotros le vamos a adicionar algunos elementos, como instalaciones, acabados, color, etcétera, etcétera, a esta estructura. Pero esta es la base. Sobre esta estructura vamos a manejar todos los demás elementos. Pues, por lo tanto, es súper importante que nosotros sepamos cómo diseñarla, cómo calcularla, cómo construirla, ¿sí? Cómo supervisarla para que lleguemos a un buen producto. Recuerden que nosotros diseñamos todos estos elementos. En algunos casos nosotros los calculamos y en otros casos nosotros proponemos y alguien los calcula. Pero generalmente nosotros vamos a ser los responsables de todo lo que estamos aquí indicando o de todo lo que vamos a construir. ¿Sí? Bien, entonces esta es la forma de cómo representamos la estructura. Y en este caso, si yo digo que es tabique rojo, aquí estoy proponiendo los castillos que en sesiones pasadas les había dicho cómo estructurar un muro de tabique rojo. ¿Sí? Y les comentaba, por ahí les decía, que ese muro de tabique rojo o apoyo corrido de tabique rojo o muro de carga de tabique rojo va a estar estructurado de forma horizontal por una barra de desplante, si es una cimentación, o una losa o una contratrave, si hablamos en cimentación. Si hablamos en la parte del entrepiso o cubierta, ese muro va a estar rigidizado en sentido horizontal por una trave
o por una cadena de cerramiento en sentido horizontal. Y en sentido vertical, ese muro va a estar rigidizado por castillos, que son los que están aquí indicados. ¿Sí? Aquí están los castillos indicados. Y esos castillos, por reglamento, no deben de exceder los 3 metros de separación. O deben estar a menos de 3 metros. Por lo tanto, si yo aquí tengo un tramo del eje que dice que son 3 metros, pues únicamente requiero de 2 elementos estructurales verticales, llamados castillos, porque únicamente tengo 3 metros de longitud. Sin embargo, en el otro tramo de ese mismo eje, ahora tengo 4 metros. Por lo tanto, estoy colocando un castillo de forma intermedia, que sería a los 2 metros. ¿Sí? Pero, abusados aquí, al momento de proponer la estructura. En este caso es colindancia y no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si esto fuera en el otro extremo? Aquí. Tenemos los mismos 4 metros, ¿sí? Por lo tanto, podríamos suponer que el castillo viene a 2 metros. Pero, si yo coloco el castillo a 2 metros y por otro lado estoy checando en mi elemento arquitectónico, o sea, o en mi plano arquitectónico, y resulta que en el plano arquitectónico yo aquí estoy planteando una ventana al centro. Por lo tanto, el castillo que estoy suponiendo para la estructura, que debería estar a 2 metros, ya no puede quedar a 2 metros. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que recorrerlo a los extremos. Y lo recorro al límite de la ventana. O sea, esto es parte del diseño estructural, así como del diseño arquitectónico. ¿Por qué proponer una ventana al centro de este claro de 4 metros? Sus razones deben tener. ¿Por qué no la corrí hacia este lado o hacia el otro lado? ¿Por qué una ventana de 2 metros de ancho? ¿Por qué no 2 ventanas de sentido vertical de 1 metro? ¿Sí se entiende? Entonces yo pude haber propuesto aquí el castillo a la mitad y de aquí para acá una ventana y de aquí para acá otra ventana. ¿Qué pasa con mi fachada? O sea, ¿cómo se vería esa fachada? ¿Qué pasa con el ritmo? ¿Qué pasa con la simetría de todo mi conjunto arquitectónico? O sea, eso es parte del proyecto arquitectónico, del proyecto estructural, de los acabados, etcétera, etcétera. Trabajando o bien considerando todo de forma integral. Entonces, cuando nosotros estamos proyectando algo, estamos viendo estructura, estamos viendo materiales, estamos viendo mobiliario, estamos viendo espacio, ¿sí? Estamos viendo todo, estamos viendo instalaciones, por dónde vamos a pasar las instalaciones, qué altura vamos a darle a las ventanas, dónde ubicamos las ventanas. Entonces supone que por eso nosotros hacemos cortes y fachadas. Hacemos las fachadas para trabajar plásticamente cómo se vería esa fachada. ¿Sí? Hacemos cortes para ver cómo vamos a manejar las alturas. O sea, todo eso lo vamos considerando desde el momento en que estamos concibiendo nuestra propuesta arquitectónica. Recuerden que ya sabemos qué es lo que quiere el cliente. Lo que no sabemos es cómo va a quedar finalmente. Ya sabemos a dónde vamos a construir. Lo que no sabemos es cómo construirlo, con qué materiales. Eso es lo que estamos diseñando. Eso es lo que estamos proyectando. O para eso nos estamos preparando. Para dar una respuesta a este usuario. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, pues debemos de conocer pues, todos estos elementos para que podamos proponer. ¿Sí? Y que nuestra propuesta sea lógica. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. Sí. A ver, hasta aquí, ¿dudas o preguntas?
Por el momento ninguna. No, Tampoco ninguna. sí, la trave va en el entrepiso, ¿verdad? ¿Perdón? La trave va en el entrepiso. Sí, pero también puede ir en cubierta. O sea, recuerden que tenemos entrepiso y cubierta y ambas plantas van a ser iguales, por decir algo. ¿Sí? Entonces, esta parte que estoy aquí indicando es la planta baja. Y lo que estoy aquí indicando sería la losa de entrepiso. No sé si se ubican, tenemos planta baja, es por donde accedemos generalmente a nuestra vivienda, esa es la planta baja, tenemos los muros, que es lo que estamos aquí indicando, estamos cortando esa losa y lo que estamos viendo son los muros a la altura de 2.20, 2.30, 2.50 o 2.10, eso es lo que estamos viendo, sin mobiliario. Le estamos quitando, imagínense ustedes que esta es la losa y de repente mágicamente le quito la losa, ¿sí? Y me quedo únicamente con los puros apoyos, que son los muros, ¿sí? Entonces lo que estoy viendo es la planta baja. Lo que le quité fue el entrepiso, ¿sí? O es la losa de la planta baja. Se llama entrepiso porque se supone que arriba tenemos otro nivel, ¿sí? Después de ese entrepiso tenemos, o sea, para soportar esta losa o sea, de esta planta, pues tengo que tener una estructura. Esta es toda la estructura. Esa estructura está rigidizada, está articulada, está ligada con los diferentes elementos estructurales y sobre esta estructura yo le voy a colocar una estructura más llamada losa. ¿Sí? O sea, más que estructura, bueno, es un elemento estructural más, que en este caso este elemento estructural sería la losa. Y esta losa, por su posición o por su ubicación, la voy a llamar losa de entrepiso. Por lo tanto, para soportar esta losa que tengo aquí, que es de 4 por 7 metros, ¿sí? Es una losa maciza de concreto armado que tiene un claro de 7 metros. Yo necesito rigidizarla a la mitad, porque si no lo hago, esta losa no me va a soportar el peso, o sea, va a tener fallas estructurales. ¿Sí? Estos detalles se los envío posteriormente porque es la siguiente sesión, donde vamos a ver losa maciza de concreto armado. ¿Sí? Entonces ahorita lo estoy explicando para que cuando ustedes vean el detalle les sea más fácil de entenderlo. Y después retomamos la próxima sesión para ver cómo la representamos, la especificamos, cómo trabaja, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, esta losa que voy a meter aquí va a ser una losa de concreto armado. Este claro de 4 por 7 metros es muy grande para una losa maciza de 10 centímetros de peralte. Por lo tanto, esta losa va a tender a colgarse en este sentido y en este sentido. ¿Sí? Para que esto no suceda, ¿sí? Yo tengo que dividir este tablero, que es de 7 por 4, lo voy a dividir aquí, y precisamente a donde coinciden los ejes, que sería a 4 y 3 metros. Ahora tengo dos tableros de 3 por 4 y un tablero de 4 por 4, que al momento en que yo le coloque la losa, pues va a estar repartida uniformemente en esos 4 lados de la estructura que le está soportando. Recuerden que hacíamos bajadas de carga y decíamos que teníamos tableros que estaban perfectamente cerrados o delimitados, y para calcular el peso de esa losa o cuánto se dio para cada uno de los muros, trazábamos una línea imaginaria del vértice hacia el centro a 45 grados, ¿sí? Y en este caso nos daba un triángulo aquí, un triángulo acá y dos trapecios en estos lados. El área que tenemos de estas figuras geométricas es el área que se va a ir para este eje, ¿sí? Entonces así es como trabaja esta losa, o así la determinamos en el análisis de bajadas de carga. Entonces colocábamos aquí una trave. Esta trave debe soportar el peso de este trapecio que se genera aquí y el peso de este triángulo que se genera de este lado.
Aquí es un triángulo porque tenemos 4 por 4. Cuando nos vamos a 45 grados del vértice hacia el centro, nos va a dar 4 triángulos iguales. Por lo tanto, esta trave que está sustituyendo a un muro de carga que no está aquí, porque yo necesito liberar este espacio. Este espacio es el que ustedes tienen posiblemente en su casa, en los cuales uno es sala y otro es comedor, a lo mejor. O todo es una enorme sala, o a lo mejor es un comedor. Sí, o está en su casa. Pero de todos modos nosotros tenemos que estructurar este espacio porque el tablero es muy grande. ¿Sí? Entonces aquí le metemos un elemento estructural llamado trave que viene de aquí a acá, ¿sí? Que va a soportar el peso de este trapecio más el peso de este triángulo que le genera esta losa. Vamos a poder calcular esta trave, las dimensiones y el acero que se requiere para soportar este peso. El demás peso lo va a soportar este muro y este muro. ¿Sí? A través de una cadena de cerramiento que viene acá, viene aquí y acá. Y está ligada con esta trave. En su conjunto, este tablero está rigidizado y está ligado en sus 4 bordes, que es lo que necesitamos nosotros para soportar una losa de concreto armado, que esté rigidizada en los bordes. En la siguiente sesión vamos a ver cómo trabaja esta losa. ¿Sí? Bien, entonces aquí es lo que estoy, o sea, esto es lo que estoy indicando aquí. Hay una trave, ahí están los castillos, aquí tenemos los castillos que están ubicados, ¿sí? De acuerdo a el proyecto arquitectónico. Aquí estoy moviendo los castillos porque aquí tengo una ventana, ¿sí? En este caso, en el siguiente caso no hay nada, ¿sí? Está la trave, o más bien el claro son 3 metros. No tengo necesidad de meter castillo adicional. Lo mismo sucede en la parte de este eje o aquí. En este caso tengo 4 metros, pero aquí estoy suponiendo que aquí tengo una puerta. ¿Sí? O sea, estoy suponiendo que aquí hay una puerta. Por lo tanto, recorro el castillo acá para liberar el espacio para la puerta y tener aquí los 3 metros de longitud, que es la separación máxima del castillo. En este caso tengo 4 metros, ¿sí? Otra vez aquí tengo una ventana porque supuestamente hacia acá tengo jardín, ¿sí? Y tengo mi vista hacia este lado. Entonces, por lo tanto, estoy recorriendo los castillos. Estoy metiendo un castillo adicional aquí y otro acá para mantener la ventana al centro, ¿sí? Del otro lado es colindancia. Como tengo 4 metros, estoy colocando mi castillo a 2 metros y acá también a 2 metros sin ningún problema. Y en este caso, a cada 3. Y ahí está. Entonces aquí estoy representando la estructura y estoy rigidizando esta estructura. Todavía no estoy representando la losa o el armado de la losa. ¿Sí? O sea, esto lo voy a hacer y se los mando para la siguiente sesión. ¿Sí? La siguiente sesión vamos a ver cómo está trabajando esta losa, cómo la debo de armar, cuál es el peralte mínimo que debe tener, a qué separación debe ir la varilla, cuál es la posición de la varilla, ¿sí? Con respecto a ¿cómo se llama? A las dos bases que se van a colocar o a la cantidad de acero que se requiere, cómo se deforma esta losa, cómo evito que esta losa se deforme o por qué se deforma esta losa, qué es lo que tengo que cuidar, cómo la debo de supervisar, qué tengo que hacer primero para poder construir esta losa. ¿Sí? Eso lo veríamos en la siguiente sesión. ¿Sí? Cuando vamos a hablar de losa maciza de concreto armado. Entonces yo espero que para la próxima sesión prácticamente esté terminada todos los datos de la losa maciza para que ustedes puedan empezar a ejercitar y empezar a proponer su propuesta a base de losa maciza para que en la siguiente sesión surjan las dudas y las podamos aclarar.
¿Sí queda claro? Muy claro. Sí. Sí. Aquí yo solamente tengo una duda. Bueno, ¿Sí? por ejemplo, para esta primera entrega que va a ser sobre los muros de carga, usted comentaba que su propuesta es de tabique rojo recocido, creo, ¿no? Sí. Entonces, para las propuestas, o bueno, para la primera entrega que haremos, ¿podremos escoger entre rojo, ligero y pesado o tendrá que ser igual tabique rojo recocido? No, o sea, pueden escoger cualquiera de los tres. Tabique rojo, tabicón ligero y tabicón pesado. O sea, cualquiera de Ok, los tres. Ajá. vale. Nada más, o sea, Gracias. déjenme aclarar. Sí, nomás déjenme aclarar algo. Se recomienda que si nosotros utilizamos tabicón, en planta baja debemos de colocar tabicón pesado. El tabicón pesado es más resistente a las sales que contiene el terreno. En otras palabras, es más resistente al salitre. Entonces, por lo tanto, se recomienda que en plantas bajas nosotros utilicemos tabicón pesado. ¿Sí? Y en plantas altas podemos poner, o sea, podemos colocar tabicón ligero. O sea, esto es para reducir el peso. O sea, si ustedes agarran una pieza de tabique rojo y la pesan, se van a dar cuenta que tiene un X peso. Para construir un metro cuadrado de muro a base de tabique rojo, se van a llevar aproximadamente 56 piezas, o sea, 56 tabiques rojos para hacer un metro cuadrado de muro. Para hacer un metro, o sea, y eso va a tener un peso. Si ustedes sacan el peso volumétrico de ese material, está pesando más o menos, no recuerdo si eran 175 o 185 kilogramos el metro cuadrado de muro de tabique rojo, sin acabado. Porque ya cuando le metíamos el acabado, se iba a 200 y tantos. ¿Sí? O sea, esto es el tabique rojo, tiene un peso volumétrico, son 1500 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, un metro cuadrado tiene X piezas y tiene un X peso, considerando ya el mortero. ¿Sí? Bien, entonces, si hacemos nosotros un muro o un metro cuadrado con tabicón, si lo hacemos de tabicón pesado, prácticamente se va a ir al doble del peso del tabique rojo. El tabicón ligero, el tabicón pesado, perdón, tiene las mismas dimensiones, 25 centímetros de longitud, 14 centímetros, 13 centímetros de ancho, 12 y medio, 13 centímetros de ancho y 7 centímetros y medio de espesor. Entonces nos vamos a llevar aproximadamente 38 piezas, 42 piezas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces el peso se va a ir un 40% más que el peso del tabique rojo. Pero hay ventajas y desventajas de uno. Por ejemplo, el tabicón pesado resiste más a la salinidad, o sea, al salitre, porque está hecho con cemento y arena. Por lo tanto, resiste más a las sales. El tabicón ligero está hecho con un material muy ligero llamado tepojal, que es de color blanco, un poco de arena y cemento. El problema es del tepojal, que es muy frágil. Por lo tanto, tiende a desmoronarse con el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, no se recomienda en plantas bajas. Además de que a lo mejor va a haber salinidad, ¿sí? Y el salitre va a atacar muy rápido a este material. Entonces, esa es una ventaja y desventaja. O sea, la ventaja del tabicón pesado es que resiste bastante a las sales o al salitre. La desventaja es que es muy pesado. Sí, entonces ahí tenemos ventaja y desventaja. Sí, el tabicón ligero es muy ligero. Con respecto al tabicón pesado, baja un 50% su peso. Por lo tanto, si vamos a meter tabicón ligero, vamos a poder meter menos cimentación, porque el peso que vamos a considerar va a ser mucho menor. Por lo tanto, vamos a bajar
la cantidad de carga, y si bajamos cantidad de carga, bajamos dimensiones de cimentación o áreas de cimentación. Y si disminuimos dimensiones de cimentación o áreas de cimentación, estamos ahorrando excavación, plantilla, acero, concreto, etcétera, etcétera. O sea, por un lado. Pero por otro lado, estamos arriesgándonos a que ese material se nos pueda desmoronar. Entonces, por eso Aquí, se considera, ¿sí? una pregunta respecto a las cimentaciones. ¿Se puede utilizar el tepojal para las mezclas en cimentación? No. No, el tepojal únicamente lo vamos a utilizar como material de relleno. O sea, no podemos utilizar o no debemos utilizar materiales ligeros, en este caso tesontle o tepojal, para cimentación. Porque recuerden que el concreto es una piedra artificial que nosotros vamos a producir. Y nosotros vamos a calcular la resistencia de ese concreto. Y ese concreto debe estar producido con materiales sanos, resistentes, bien graduados y bien proporcionados para producir esa piedra artificial. Por lo tanto, el tepojal o el tesontle son espumas, ¿sí? Son materiales muy ligeros y no van a trabajar en las condiciones mecánicas que requiero de ese concreto. Entonces, por lo tanto, no debo de utilizar el tepojal o el tesontle para fabricar concreto. ¿Está claro? Aquí. Sale. Entonces, continúo con lo, o sea, con lo de los muros. Entonces, comentaba que el tabicón ligero tiene ventajas y desventajas. Poco peso, pero puede ser atacado muy fácilmente. En caso de movimiento sísmico es muy frágil, etcétera, etcétera. En cambio, el tabicón pesado es más resistente, resiste mucho a la salinidad, pero es muy pesado. Y eso implica mayor cimentación, etcétera, etcétera. Luego tenemos el tabique rojo. El tabique rojo es un material muy noble, ¿sí? 12.5 de ancho, 5.5 de espesor y 25 centímetros de longitud, ¿sí? Es más o menos con el mismo peso del tabicón ligero, pero el tabique rojo es muy fácil que se erosione con el tiempo. Y también es muy fácil que sea atacado por el salitre. Por lo tanto, otra vez tenemos ventajas y desventajas. El tabique rojo es muy térmico. En el caso de los muros, entre más pequeña sea la pieza, más fácilmente se articula para trabajar de forma monolítica. En cambio, la pieza entre más grande sea, más resistencia va a oponer para trabajar de forma monolítica. Por lo tanto, cada una de estas piezas va a tender a trabajar de forma independiente, que es el caso del block. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el tabique rojo es mucho más pequeño que los otros materiales, ¿sí? Por lo tanto, es el más recomendable, pero es el que tiene más problemas en cuanto a la salinidad. Pero esto lo podemos solucionar. Podemos impermeabilizar, podemos comprar o conseguir el tabique rojo que sea de buena calidad, que esté bien horneado, no quemado, que esté bien horneado, que cumpla con la especificación, que tenga la resistencia, ¿sí? Repito, debemos de no colocarlo de forma subterránea, debe estar de la superficie hacia arriba, con un muy buen impermeabilizante, con un muy buen acabado y un muy buen mantenimiento para que este material funcione como debe de ser. Es el material que prácticamente se utilizó en todo el siglo pasado hasta nuestros días. Es el que más se utiliza, ¿sí? Es el que mejor trabaja estructuralmente, ¿sí? Pero, pues actualmente ya está siendo sustituido por otros materiales, como es el caso del block o el tabicón o el tabique vidriado, ¿sí? Pero en el siglo pasado fue el material que más se utilizó, el que hasta la fecha siguen las estructuras en muy buen funcionamiento,
sin problemas. Ahí las tenemos de pie, ¿sí? Pero pues bueno, las condiciones, los materiales van cambiando. Ya no tenemos o ya no hay lugar donde producir este material, porque este material es una arcilla. Anteriormente se producía aquí en la Ciudad de México, se producía en Culhuacán, aquí ¿cómo se llama? En la colonia Culhuacán, se producía en Los Reyes, se producía en el Parque Hundido, allá por los años 30, 40, ahí se producía en Atizapán, o sea, en muchas partes de la ciudad. Sí, se producía ahí por Tlatelolco. Así, o sea, había muchas zonas en donde se producía este material, pero pues desgraciadamente, no sé si desgraciada o afortunadamente, la urbanización ha ido acabando con estos espacios, ya no hay donde producir. Ahora de donde se trae es de acá de Puebla o de las zonas lejanas del Estado de México, allá por Chimalhuacán, o sea, toda la parte oriente de la ciudad, que es donde todavía se puede producir algo de este material. Pero generalmente ya viene pues de Puebla, de Cholula, es una ciudad que todavía se sigue produciendo, y desde por allá nos traen el tabique rojo recocido. Entonces, muy buen material, térmico, muy fácil de colocar, muy noble, pero pues tiene ventajas y desventajas. Entonces, para su primera entrega, ustedes van a decidir qué tipo de material van a utilizar para proponerlo para su primera entrega, que va a estar soportado o va a estar cargando o va a soportar una losa maciza de concreto armado. Entonces puede ser tabique rojo, puede ser tabicón ligero o tabicón pesado. O sea, repito, el tabicón ligero no se recomienda que se coloque en plantas bajas. Esto no quiere decir que no se pueda proponer. Por supuesto que se puede proponer, pero hay que ver cómo protegerlo, cómo se impermeabiliza, cómo se da su acabado, etcétera, etcétera. O sea, producir, proteger el material para que no se pueda destruir muy fácilmente a través del tiempo. ¿Sale? Sí, arquitecto. Sí, ok. ¿Dudas, jóvenes? ¿Para cuándo sería la primera entrega? Estamos creyendo que la primera entrega sería a finales de la semana que entra. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, arquitecto. profe. Entonces, se supone que la siguiente sesión concluimos lo que sería la losa maciza de concreto armado para que ustedes ya puedan proponer. O sea, de hecho, ahorita ustedes ya pueden empezar a dibujar su plano estructural. Sí, recuerden que ese escalón a 50 es una casa habitación, debe ser planta baja y planta alta. Entonces ya se puede empezar a dibujar la planta baja y la planta alta. Sí, hay que ubicar ejes, cotas, los castillos, etcétera, etcétera. En la siguiente sesión, cuando veamos cómo se representa el armado, cómo se especifica y cuáles son los detalles, concluirán ustedes con la representación. ¿Sí? Y tendríamos una semana para sacar todas las dudas, sacar los detalles, y al final de la siguiente semana es cuando se entregaría el primer trabajo. ¿Sale? Muy bien. Yo tengo una duda. ¿Sale? ¿Qué incluye la entrega? ¿Solo la propuesta o ya bien proyectado en planos, cortes, fachadas y todo? No, o sea, no. O sea, lo que van a hacer ustedes únicamente es concluir con su propuesta estructural. Ustedes ya tienen ahí la cimentación. Imagínense ustedes que tienen su casa habitación tiene una propuesta a base de una cimentación de piedra. A esa cimentación de piedra o esa casa van a complementar el sistema constructivo, que va a constar de planta de cimentación a base de piedra brasa,
Muro de tabique rojo recocido, ¿sí? O sea, los muros o la estructura van a ser muros de tabique rojo recocido y la losa de entrepiso y cubierta va a ser losa maciza. Eso es, o esa es la propuesta estructural. Planta de cimentación, planta de entrepiso y planta de cubierta. ¿Qué estoy proponiendo para esa casa? Estoy proponiendo para mi casa habitación, que está ubicado en X lugar, una cimentación de piedra brasa, una estructura a base de muros de carga. Los muros de carga son a base de tabique rojo recocido y una losa de entrepiso y cubierta de losa maciza de concreto armado. Esa es mi propuesta estructural para esa casa habitación. ¿Qué es lo que ya tengo avanzado? Pues ya tengo mi planta de cimentación. ¿Qué es lo que me falta? Mi planta de entrepiso y mi planta de cubierta. ¿Qué más me hace falta? Pues detalles constructivos. ¿Detalles constructivos de quién? Pues de la losa de entrepiso y de la losa de cubierta. ¿Sí? Eso es lo que me hace falta. O eso es lo que voy a entregar. En este caso, no vamos a entregar ni cortes ni fachadas. ¿Sí? Esos cortes y fachadas ustedes los van a presentar en su propuesta arquitectónica del proyecto que ustedes van a manejar en taller de arquitectura. ¿Sí está claro? Sí, arquitecto. Nada más creo que hay compañeros que el semestre pasado no estuvieron con nosotros y ellos Ajá. no han dado la cimentación, pero para recordarles que en el semestre pasado hicimos levantamiento de nuestra casa y con eso trabajamos. Así es. Entonces, todos los compañeros que no estuvieron en el curso pasado y que ahorita están en el cuarto semestre, hay que hacer exactamente lo mismo que hicieron los compañeros de tercer semestre. Tienen que hacer un levantamiento de su casa, hacer un análisis de bajadas de carga, ¿sí? Y en este caso, pues, o sea, yo no sé qué vieron el semestre pasado, o sea, en tercer semestre, o sea, en otro taller, pero yo supongo que, pues, que vieron, o sea, que vieron algo de bajadas de carga o de cimentaciones. Entonces, si no vieron nada de, o sea, de esto, por ahí los compañeros tienen toda la información. Está toda la información de lo que hicimos el curso pasado. Entonces, les recomiendo a los compañeros que no estuvieron con nosotros en el semestre pasado, que saquen toda la información, que se pongan en contacto con alguno de sus compañeros para que los orienten más o menos de qué es lo que hicieron. Y hay que hacerlo, pues, para que tengan los mismos conocimientos o los mismos elementos. ¿Sale? Bien, el tiempo está por terminarse. Nos veríamos la próxima sección, que sería el miércoles a las 5 de la tarde. ¿Sale? Buenas gracias. Sí, gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Sale, pues. Hasta luego. Sale.